¿Qué hay, muchachos? Buenos días. Buenos días, muchachos. Acá hablando con el micrófono apagado. Buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo les va? Yo todo carrereado, ¿eh? Me ando peinando. ¿Qué onda? ¿Qué avanzaron de su proyecto? ¿Ya tienen su cisterna calculada? ¿Ya tienen, este... ¿Qué más era? La bomba, los que tienen sistema por gravedad, ya tienen el neumático, los que van por presión. Sí. Bueno, ¿y los demás? Mi hermano calculó la bomba. Mm. A ver. Me sigue preocupando ver tan poquitos. Este, Buen día, profe. buenos días. No sé cuál sea el motivo por el que los demás compañeros no entren. No he checado quiénes sí están entrando y quiénes no. Ayer había más o menos los mismos que hoy. Creo que ayer había menos. Pero pues si conocen a alguno de los que no están entrando, díganle que el hecho de haber pagado el verano no les garantiza una calificación. Por si es la tirada de que pago y paso, pues no. Supuestamente me comentaban el otro día que se les cruzaba la materia, pero pues según entendí, según escuché a otros maestros, estaban viendo los cambios de horarios para que no se cruzaran. En teoría no debía de haber tantos cruces. Hay 11 alumnos, son 17, quiere decir que hay 6 que están con materias cruzadas. Y lo peor, pues el día de ayer estuvimos casi las 2 horas y fueron los mismos los que estuvieron durante toda la clase. Quiere decir que esos 6 o 7 o 8, no sé cuántos eran sido los que faltaban ayer, pues no sé dónde andaban. Entonces, estoy generando las listas, si se fijan, y lo hago con la pantalla de manera que ustedes vean cuando genero la lista. Yo siempre he dicho en mis grupos, no soy mucho de tomar lista, y menos cuando veo que están todos o casi todos. ¿Para qué tomo lista cuando están todos? Cuando veo que empiezan a faltar es cuando comienzo a tomar lista. ¿Sí? Y también se los comenté, no con el fin de que, faltaste una vez, tienes 10 puntos menos. No, esas cosas a mí no. Pero si alguno me viene a reclamar una calificación, pues luego le saco las listas. Espérate, pues no veniste. ¿Sí? Y luego de ahí comienzan las preguntas que ni el caso, porque como no estuvieron en la clase, no se enteraron de las cosas y andan preguntando ahí en el grupo de WhatsApp o entre ustedes o me mandan de repente mensajes preguntándome cosas porque inclusive hay cosas que repito mucho en una clase. Cuando veo un tema hay ciertos puntos que repito mucho. Este, y luego me los preguntan como duda, pues está canijo. Bueno, el regaño no es para los que están, es para los que no están, pero con la finalidad de que ustedes transmitan mis palabras, nomás no le aumenten ni le quiten. Em, me descontrolé un poquito porque
Llevé mi camioneta que la lavaran, están construyendo aquí al otro lado y tiene muchas manchas ahí de mezcla. Fui a llevarla, la dejé mientras hacía unos mandados. Cuando regresé, casi 40 minutos, todavía no terminaban. Tardaron todavía unos 20 minutos, fue cuando les mandé el mensaje. Y cuando voy viendo la camioneta con las mismas pinches manchas de mezcla todavía. Hijos de la chingada, pinche muchacho pachorrudo. Entonces, em, pues llegué todo carrereado y aquí ando todavía preparando el material que les voy a dar. Sea como sea, independientemente de hasta dónde alcance a ver ahorita, porque ya me atrasé y estoy acá preparando el material que no debí de haber preparado a tiempo, pero pues... Y lo peor es que todavía tengo que limpiar la mendiga camioneta. Como ven, está carrereado. Tuve que pagar el trabajo mal hecho y todavía voy a tener que poner a terminar de limpiar. Bueno, ando buscando. Acá está. Les voy a compartir en el WhatsApp. ¿Dónde están? El video de cálculo de red de agua potable. Sí. Aunque ahí es, el video dice cálculo de agua potable con el método de pérdida de presión por fricción y lo hago en función de una... De hecho, creo que es isométrico. Creo que es el mismo ejercicio, no me acuerdo. Lo hice el semestre pasado. Pero independientemente de que aquí sea por gravedad, que es un tinaco, aplica el mismo método para hidroneumático. Y ya hablamos del día de ayer que en el caso del tinaco, la salida del tinaco es el punto donde yo debo de tomar la presión, los metros de columna de agua que hay sobre mi red, mientras que en el sistema por gravedad, un hidroneumático, con la hojita de cálculo que ya les mostré el día de ayer, ahí la misma hoja les va a decir cuántos metros de columna de agua hay disponible para la red. Entonces, de ahí en adelante, ese mismo procedimiento. Y recuerdan cuando vimos el hidroneumático, vimos este valor, MCA, la sumatoria. Esto les decía ayer que equivale a la presión que me da un tinaco, y la presión se mide desde la salida del tinaco hasta el mueble más bajo, que normalmente es el WC. ¿Sí? Esa diferencia es lo que me da los metros de columna de agua para un sistema, una red de distribución de agua por gravedad. E insisto, en caso de hidroneumático presión constante sería este valor. Vamos a ver entonces. Y ustedes van a aplicar esta hoja. En el video viene para descargar esta hojita, que bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. No creo que alcancemos, pero a ver hasta dónde llegamos. Mínimo hoy y mañana sí tengo que terminarlo para que el viernes estén trabajando con él. Acuérdense que los viernes es igual, a lo mejor me conecto las 2 horas o no, pues el viernes son 2 horas. Las 2 horas aquí y nada más estar viendo sus dudas, porque quiero que en ese rato aprovechen para estar resolviendo su red. Ya sea que se conecten para consultarme o estén ahí en sus casas trabajando y me manden mensaje cuando tengan alguna duda, como sea. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver. Ya están aumentando. Entonces... tiene que ser de este lado para que me vean.
No quise ponerle la transparencia porque con las líneas de tubería y el color sobre todo se puede confundir. Normalmente cuando trabajamos, me refiero cuando estamos haciendo el isométrico o los planos de una instalación hidráulica, normalmente representamos todo lo que es agua fría, inclusive la alimentación al tinaco, en color azul y el agua caliente en color rojo. Aquí, bueno, por cuestiones de es extraído de un proyecto que tengo ahí. Me gustó porque está sencillo. Aquí está el agua fría en color negro, en lo de menos. Pero sí les comento, los planos no llevan color. Por eso es que en su momento los planos tienen que llevar tipos de línea. Agua fría, un tipo de línea, a lo mejor línea continua, y agua caliente puede ser raya, espacio, o raya, espacio, punto, espacio, raya, como ustedes quieren, pero diferenciamos con tipos de línea. Y aquí ustedes ven el grosor del tubo, pero acuérdense que ya les comenté, en hidráulica no se requiere, son esquemáticos, son puras líneas, ¿sí? Yo lo hago de esa manera, bueno, porque tengo el software para hacerlo, no me cuesta nada. Pero en el caso de ustedes, y como lo hacía yo antes también, pues era simplemente con líneas. Lo sanitario, ahí sí no nos salvamos. Ya sea a mano o con software, como sea, tenemos que hacerlo con sus tamaños, tamaño real. Entonces, vamos a ver. La fórmula para el cálculo de caída de presión. Si recuerdan, el día de ayer vimos lo de la bomba. Déjenme ubicar esto. Y veíamos esta fórmula que dice HF igual a K por LT por G al cuadrado. Y yo les decía, esta fórmula, de hecho, toda esta primera parte, hasta aquí, hasta que calculamos HF, es decir, definimos constante K, definimos el gasto en función en este caso, en función del volumen que íbamos a subir, y obteníamos una caída de presión. Todo esto lo vamos a aplicar en esto, ¿sí? Entonces la fórmula es la misma, HF igual a constante por longitud total por gasto al cuadrado. Entonces, bueno, como dijera el descuartizador, vamos a ir por partes. Estoy acá atento porque a los que estamos dando cursos de verano nos están mandando y mandando mensajes y no quiero desatender nada. Aquí, bueno, ya vimos, K es constante de rugosidad del tubo. Voy a poner nada más constante del tubo. Es decir, depende del diámetro, por lo que, al igual que el día de ayer, vamos a tener que proponer un diámetro para mis tuberías y de ahí comenzar a hacer revisiones. LT, ya vimos longitud tubos rectos, a eso me refiero, más longitudes equivalentes de las piezas, igual que ayer. Equivalentes. Y G es gasto gasto ese metros cúbicos por segundo, igual volumen de agua por unidad de tiempo. Bien, en este caso, o más bien, si recordamos lo de la bomba, sabíamos que tenemos que subir 1100 litros en 15 minutos. Bueno, con eso, 1100 litros o es 1.1 metro cúbico, 15 minutos sean 900 segundos, sacamos la operación y conocemos el gasto. Aquí no. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Si recuerdan, el día de ayer vimos, yo creo que voy a cambiar mis tablas a la otra pantalla, nada más déjenme abrirla para estar switcheando. Bueno.
¿Están viendo las tablas? Sí. Bueno, para no estar cerrando y abriendo el Photoshop, mejor cambio la pantalla a el otro lado. Bueno. Entonces, lo que ocupamos es esta tablita. Déjame hacerla más grande. Donde me dice que cada unidad mueble tiene cierta cantidad de unidades mueble de consumo. Cuando veamos instalaciones sanitarias vamos a aplicar unidades muebles de descarga. Y la unidad mueble, les comentaba ayer, que no es más que un volumen supuesto o probable de agua que se va a gastar cada vez que se utilice ese mueble. ¿Sí? Entonces, ante la imposibilidad de saber exactamente cuántos litros voy a gastar cada vez que abro la llave para lavarme la mano, ¿sí? Porque a veces nada más las puedo mojar tantito, a veces vienen jabonadas, o a veces me estoy lavando los dientes. Bueno, el consumo es diferente y va a ir variando. Entonces, ¿cuál es el probable? ¿Sí? Entonces, sacar una unidad o se genera una unidad que es unidades mueble de consumo y están reflejadas aquí. Y esto, una vez que determine las unidades mueble de mi aparato o mis aparatos, tengo que contrastarlo contra esta tabla, que es la tabla Hunter o Hunter. Y en esta columna buscamos las unidades mueble que hayamos acumulado de todos los aparatos que tengamos en mi red. Y luego vamos a determinar cuántos litros por segundo se van a estar utilizando. Si es una unidad mueble, por ejemplo, un lavabo, una unidad mueble consume 0.10 litros por segundo. ¿Sí? Pues ese es el gasto. No cuántos litros voy a gastar totalmente en un día, no. ¿Cuánto gasto por segundo? Es un gasto probable. Volumen sobre tiempo. Bien. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo aplico a... Déjeme cambiarme a la pizarra. Está. ¿Cómo aplico eso a mi ejemplo o a un isométrico que esté yo realizando para un cálculo? Bueno, pues yo tengo, por ejemplo, aquí un lavadero. Tengo aquí un fregadero. Tengo aquí una regadera. Vamos a ponerle de este lado. Tengo acá un lavabo. Se confunde lavadero con lavabo, ¿verdad? Vamos a ponerle completo lavabo. Y tengo acá un WC o inodoro. Bueno, según mis tablas, tengo para un lavadero una unidad mueble. ¿Sí? Déjeme corregir algo que me está fallando acá. No me tardo, ¿eh? Ahí voy, no se me impacienten. A ver, es que... Ahí está ya. Me estaba dando lata. Ahí está. Bueno. Entonces, tenemos el lavadero, que es una unidad mueble, y el lavabo, que también tiene una unidad mueble. Entonces, vamos a cambiarnos a... Me sigue fallando esa cosa. Ahí está.
Vamos a poner aquí que el lavabo es una unidad mueble y el lavadero, perdón, y el lavabo una unidad mueble. ¿Sí? Y luego tenemos, ahí va, ya está funcionando mejor. El WC o inodoro de tanque, ¿sí? Son 3 unidades mueble. Perdón, sí, 3 unidades mueble. Ahorita vamos a comentar todo esto, nada más que quiero que ubiquemos bien a qué nos referimos con eso de las unidades mueble y cómo aplicarlas. Está rejego mi configuración de pantallas. Y en el caso de regadera, bueno, supongo que también ustedes están consultando la hoja para no estar brincando acá de una a otra. El fregadero me dice que es una unidad mueble. Y la regadera son 2 unidades mueble. ¿Sí? Es lo que me dice mi tablita. Pero si checamos la tabla, vemos que vienen 3 columnas. Una que dice total, una que dice agua fría y una que dice agua caliente. ¿Cuál utilizar? Ahorita utilicé total. Bueno, quería que vieran cómo aplicábamos esto. Pero realmente tenemos, para este ejercicio que yo les estoy mostrando, yo tengo agua fría y agua caliente. ¿Sí? Entonces tengo que determinar en dónde únicamente tengo agua fría y en dónde únicamente tengo agua caliente, ya sea combinado o separado. O puede ser que tenga una sola instalación de agua fría. Por ejemplo, la tienda comercial, que está haciendo una tienda comercial. ¿Vas a meter agua caliente? ¿Quién era? Creo que yo. Sí, Brenda, ya. Yo creo que no. Ok. Si no vas a meter agua caliente, entonces tus unidades muebles van a ser las de la columna total. Si te fijas, por ejemplo, el excusado tiene ciertas unidades muebles en totales, ciertas unidades muebles para agua fría, que no sé por qué apareció un 8, voy a verificar ese dato, si ocupo corregirlo se los digo, pero ven que en agua caliente no hay nada. Lo mismo pasa con a ver, otro que no tenga, el mingitorio, pues no tiene agua caliente, pura agua fría. ¿Sí? Entonces ustedes, los casos que tengan un sistema de distribución de agua con única y exclusivamente agua fría, van a quedarse con la columna de total. ¿Sí? La que estoy, la que utilicé ahorita en el ejemplo, ahorita lo que anoté. Pero, ¿qué pasó? A ver, dime. ¿Y cuando vas a meter agua caliente y agua fría se suma? No, a eso vamos. En el caso de agua fría y agua caliente, son 2 tuberías que hay que calcular por separado. Si tú llevas agua a una regadera, vas a llevar un tubo con agua fría y un tubo con agua caliente. Se calculan por separado y puede ser que inclusive te den diámetros diferentes. ¿Sí? Ahorita vamos a ver ese ejemplo, pero quiero que tengan bien consciente eso. En las partes donde hay agua fría y agua caliente nos basamos en las 2 columnas, mientras que si tenemos un sistema único exclusivamente con agua fría, nos quedamos con la columna de total. Otro ejemplo que ahorita me estoy acordando, ¿quién era? Kenia, ¿tu plaza vas a tener agua caliente? Creo que no, ¿verdad? No. No, entonces no, ella se va a quedar también nada más con la columna 1. La columna total, perdón. En el caso de los que tengan vivienda, por ahí creo que hay 1 o 2 departamentos, ahí tienen agua caliente. Ahí van a usar las 2 columnas finales, la de agua fría y agua caliente, que es
como vamos a realizar el ejercicio a continuación. Los demás proyectos, bueno, ustedes tienen que identificar, ahorita son los que tengo más presente, lo de la escuela de turismo, la escuela hotel, el hotel escuela, perdón, me imagino que va a tener agua caliente. ¿Quién lo traía? Aaron. Sí. Ahí, bueno, la diferencia es que debe ser calentada con caldera. Pero todo el resto del cálculo, pues es igual porque funciona o requiere presión. ¿Sale? Entonces, bueno, nos regresamos acá a la pantalla. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Tengo que picarle 2 veces al botón para que me cambie la pantalla. Bien. Entonces, bueno, esas unidades muebles que yo anoté ahorita para rellenar el ejemplo, pues son para un sistema con agua fría únicamente. Entonces, bueno, voy a corregir. Ya, inclusive voy a hacer mejor los letreros porque no me va a dar el espacio. Por ejemplo, en el caso del lavabo, vamos a ver si puedo reducir de tamaño la plumilla. El lavabo, si ustedes tienen ahí a la mano, dice que son 0.75 agua fría y 0.75 para agua caliente. Ya no es una unidad mueble. ¿Por qué? Porque el mueble recibe los 2 tipos de agua. En el caso, ¿sí? ¿Sí podría cambiar de color, por favor? ¿No se ve? O no sé si soy yo, estoy pegada. A ver. Ah, caray, de verdad no se ve. Déjame entonces borrar esto por volver a poner y voy a cambiarle a color negro. Vamos a ver si... No, y luego le puse más delgadita la línea para que me quedara mejor y pues salió peor el asunto. Entonces, lavabo 0.75 para agua fría y 0.75 para agua caliente. En el caso del WC, que estoy trabajando con un sistema de agua fría y agua caliente, me pide que tenga 5 unidades mueble. Nada más para agua fría. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Mi sistema es agua fría y agua caliente. Entonces me tengo que ir, en el caso del WC con tanque, a la columna de agua fría. ¿Sí? En la columna de total viene 3 unidades mueble. ¿Vale? En el caso de la regadera, voy a tener... ¿Y por qué en total está 3, profe? ¿Mande? A 5. ¿Mande? ¿Y por qué en la barra de total aparece 3 y en la de agua fría aparece... El total no es una suma, ¿eh? Ojo con eso, no es una suma de agua fría más agua caliente. Es cómo se comporta el consumo de agua en un sistema de pura agua fría y en un sistema de pura agua caliente. Y al final me va a dar simplemente cuántos litros por segundo se ocupan cada que cada que la he hecho andar. Pero no se vayan con esa finta de que lo que me da agua fría más agua caliente es el total. No. Son datos estadísticos tomados completamente en situaciones diferentes. ¿Sí? En el caso entonces de regadera, dice, fíjate, en el caso de regadera dice que para un sistema de agua fría son 2 unidades mueble, pero para un sistema de agua caliente y agua fría es 1.5 de agua fría y 1.5 de agua caliente. En el caso del fregadero, dice igual 1.5 agua fría y 1.5 de agua caliente. Y vuelvo a ser insistente en que es el consumo de agua que se tiene cada que se utiliza
consumo máximo probable cada que se utiliza y está en función del tiempo que se utiliza. Por eso el gasto es metros cúbicos por segundo o litros por segundo. Porque se fijan en el fregadero y en la regadera, tengo las mismas unidades mueble. Y van a decir, bueno, es que yo cuando me baño uso más agua que cuando lavo la loza. Pues sí, pero cuando me baño tardo más tiempo. En el fregadero, cuando lavo algo, es mucho menos tiempo. Pero la cantidad de agua que fluye por segundo o por minuto se equipara. Es igual, quién sabe, por eso es máximo probable el gasto que nos están planteando aquí para cada mueble. Y en el caso del lavadero, que creo que tiene nada más agua caliente. No me si tiene agua fría y agua caliente. 2 para agua fría, que es otro caso igual al que me preguntabas del WC. Un sistema de pura agua fría es una unidad de mueble, mientras que para un sistema de agua fría y agua caliente son 2 unidades mueble para cada caso. ¿Sí? Entonces no es una suma, no hay que confundirnos con eso. Bueno, ya tengo esa información, ya partimos de eso. Nos hace falta todavía determinar muchas cosas, porque hasta ahí no me sirve de nada. ¿Cómo? O más bien, si yo calculo este pedacito de tubo que tengo aquí, este pedazo de tubo, si yo pudiera en ese momento calcular, me resulta de interés o me importa cuánto consume el lavadero para este tramo de tubo. ¿Pregunta? No. Entonces, yo tengo que ir segmentando mi red de manera que pueda ir discriminando los consumos que no aplican en un segmento de tubería. Yo comienzo y les comentaba la vez pasada, no me acuerdo si ayer o antier, que bueno, sabemos que la salida del tinaco es lo que me da la presión, es decir, aquí se miden los metros de columna de agua, que normalmente es el primer dato que obtenemos o que buscamos, pero ahorita lo estoy dejando un poquito atrás. Pero por ahí en algún comentario que hice ayer o antier les dije que nosotros comenzamos a calcular la red justamente desde esta válvula. Este pedacito lo despreciamos, van a ser 2 centímetros, 5 centímetros, realmente no tiene mucho chiste. Entonces, bueno, igual me da si comienzo a calcular en la bomba o en la T. Ya eso ustedes lo deciden, siempre y cuando estén pegadas la T con la válvula. ¿Sí? Pues, si ya recorrió 1 metro, no, pues tú ya me lo calculas. Este que viene hacia arriba, que es el jarro de ahí, no se calcula. ¿Sí? De hecho, aquí puse un codo, no va un codo, hay un tapón especial para eso, ¿no? Nada más que por facilidad dibujé ahí un codo. Bien. Si yo hago el mismo análisis de este tubo, que me dijeron que no importaba cuánto consumía el lavabo, pero ahora si les digo, importa para este tubo, ¿cuánto se consume de agua en el lavadero? Vean cómo está la red, ¿eh? ¿Importa de algo cuánto consume de agua el lavadero para analizar este tubo? Sí, ¿verdad? Importan todos, porque por aquí pasa el agua que suministra a todos mis muebles. Desde aquí, que vamos a ponerle que es el punto A, recorro mi tubo hasta aquí, que le voy a poner que es el punto B, es un tramo de tubo que no sé cuánto mide, no le quise poner medidas porque si no, imagínense, iba a ser aquí un cochinero. Pero es un tramo de tubo por el cual pasa el agua que va a todos los muebles. ¿Sí? Entonces, por aquí pasan cuántas unidades mueble, la suma de todas. Pero, ojo aquí, cuidado con los que están haciendo un sistema con agua fría y agua caliente. En el tramo AB no hay agua caliente ni agua fría, no hay esa separación. Bueno, o sea, toda el agua viene fría, ¿no? Pero no hay esa separación.
¿sí? Entonces, justo o solamente en el tramo AB tendríamos que calcular con las unidades muebles de la columna total. No se me vayan a hacer bolas. Únicamente en el tramo de tubo donde nada más va el agua que viene del tinaco. Todavía no se separa hacia el calentador o la caldera. En ese tramo de tubo calculamos con la columna de totales, ¿sí? Por lo que tendríamos que tener aquí a un ladito del lavabo, a un ladito de la regadera, a un ladito del WC, del fregadero y lavadero, cuántas unidades de mueble corresponden a la columna total. Entonces, ojo con ese detalle, ¿eh? A partir del punto B, voy a cambiarme de pantalla. A partir del punto B, ya estoy en la gráfica, si no la ven me dicen. Y a partir del punto B se separa para el calentador y se separa para continuar con una pura agua fría. A partir de ese momento voy a tomar en cuenta las unidades mueble que tengo aquí escritas. Con calma, estoy nada más poniéndoles el antecedente previo a comenzar el cálculo. Ya una vez viendo el cálculo ustedes se van a ir dando mejor cuenta de a qué me refiero. Bueno, entonces ya vimos que en el tramo AB pasa el consumo de todos los muebles, pero únicamente pasa hay un sistema de agua fría, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el punto de partida. Una vez que paso del punto B, voy a irme por el tubo negro, la línea negra, que es mi agua fría. ¿Sí? Yo continúo hacia abajo y aquí hay una T. En el tramo BC sigo teniendo el consumo todavía de todos los muebles, pero ahora sí ya nada más los que van a la llave de agua fría. ¿Sí? Fíjese hacia dónde va el tubo, viene hacia el lavadero, aquí no se alcanza a ver, se lo voy a marcar. ¿Sí? Se va hacia el lavadero, que más tiene agua fría, no le quise poner agua caliente, pero sí tengo que calcularlo. Y luego se viene para el fregadero. ¿Sí? Y luego hacia acá se viene hacia la regadera y se viene hacia el lavabo. Entonces aquí voy a tener que considerar nada más estos consumos. Pura agua fría. A partir del punto B. Y voy a poner aquí que es mi punto C. Y voy a continuar en esta dirección. Aquí hay una T. Aquí pongo mi punto D. De aquí hacia acá viene el agua fría al lavadero. De aquí hacia acá viene el agua fría al fregadero. Y luego venimos hacia acá. Lavabo, WC, regadera. Pero yo voy a poner aquí un punto D. ¿Sí? Del punto D se viene agua hacia la regadera, pero continúa agua fría hacia el WC y hacia el lavadero, al lavabo, perdón. Aquí voy a también ponerle con línea punteada. Y aquí sería el punto E. Yo le dejaría hasta aquí. Ya no voy a calcular este tramo de tubo y ahorita les voy a explicar por qué. Inclusive podemos simplificar un poco más, pero bueno, vamos viendo este ejemplo. Lo que estoy haciendo a continuación, perdón, en este momento es dividir mi red en partes y esas partes son los tramos de cálculo, porque para cada tramo tengo que aplicar esta fórmula. ¿Y en base a qué los voy a dividir? En base a qué puntos o en qué puntos mi red va desprendiéndose de consumo de agua. Aquí en B se divide, aquí ya nomás viene agua fría y agua caliente, o la que se va a calentar en el calentador. Pues en el punto C, aquí se desprende nada más el agua que viene hacia esos dos muebles y hacia acá el agua que viene hacia esos tres muebles. Por eso puse un punto C. Si me vengo hacia acá, aquí puse un punto D porque de aquí se viene nada más al lavadero y acá se viene al fregadero. Y en esta otra dirección puse un punto D y un punto E. En el punto D sale hacia la regadera y hacia acá viene WC y lavabo. Y en el punto E, bueno,
WC y lavabo. Vean dónde estoy colocando. Si se fijan, casi es donde hay T, la pieza T, la unión del tubo que conocemos como T, es donde estoy colocando mis puntos de cálculo. De tal manera que yo voy a tener tramo AB, BC, CD. Acá me equivoqué, no era D, porque ya tengo D acá. Es E y F. No deben de repetirse, si no nos hacemos bolas. CD, entonces tengo C, CE, es decir, de aquí hacia acá, y luego el E al F. ¿Sí? Tengo todos esos tramos de cálculo y los necesito. No puedo calcular la red de un jalón. Necesito ir viendo cada tramo de tubo cómo se está comportando. En cada tramo de tubo, si se fijan, el consumo va a ir disminuyendo, va a ir variando. Cada vez va a ser menor. Esa es una de las finalidades de poner o de dividir una red completa en tramos más pequeños. Hasta aquí, preguntas, no me quiero ir más a fondo. Me falta el agua caliente, ¿eh? Nada más estoy dividiendo la parte del agua fría en ramos y ahorita vemos lo del agua caliente, que básicamente es lo mismo. Yo tengo una pregunta, nada más. ¿Por qué no, a lo mejor no escuché, no sé si dijo, pero por qué no se considera desde el punto, por ejemplo, el F hacia el mueble, ese tramo? Ah, perfecto. Sí, hay una razón y sí la voy a explicar. Y bueno, pues aprovechando que ya preguntaste, me adelanto a hacerlo. Porque la entrada al WC, la entrada al lavabo, la entrada a las regaderas, la entrada al lavadero, la entrada al fregadero, ya están definidas por el mismo aparato. Es decir, la entrada de agua al WC es... ¡Ay, güey! Es de 3 o 19 milímetros. Se me fue el avión ahorita. En el caso del lavabo, entramos con 13 milímetros. Es decir, que este tramo de tubo ya sé que está condicionado con el diámetro de entrada de mi mueble. Todo esto está condicionado con la entrada de diámetro a mis llaves. Hay algunas consideraciones que tomar y vamos a eso. Pero mis llaves, mis manerales, o el vástago, no se me está yendo el nombre, pero bueno, las llaves van a tener un diámetro de entrada. Entonces, de nada sirve que yo diga, voy a meter un tubo de 25 milímetros, cuando aquí voy a tener que forzar a que disminuya el diámetro que me pide el mismo aparato. ¿Sí? Ojo, aquí estamos hablando de distancias relativamente cortas. Esto no va a subir más de 40 centímetros. Esto no va a subir más de 90 centímetros, 95, dependiendo de cómo coloquemos el mueble, más lo que recorra. Esto no va a subir más también de 90 centímetros, 1 metro. Si me dices que este lavabo está a 5 metros retirado, entonces no te permito hacer esto. Tendrás que poner aquí algún otro punto de cálculo para revisar esa distancia. ¿Sí? Igual acá. ¿Por qué nada más pongo punto D y ya no pongo nada acá? Porque la llave es de 13 milímetros. ¿Sí? Entonces de nada sirve que calcule. Si mi cálculo comienza a ser crítico, es decir, que ya el tinaco no lo puedo levantar más, no puedo cambiar de diámetros, caray, pues entonces sí,
Me vengo y calculo pedacitos por pedacitos para tratar de optimizar mejor mi red. Pero al menos de inicio, en una instalación normal, y con normal me refiero a que un baño, por ejemplo, esté lavabo, WC, regadera, en unas distancias normales, normales, insisto, pues un baño no mide más de 3 metros de largo, o al menos la disposición de los muebles no van a tener más de 3 metros de largo comúnmente, ¿sí? Entonces, en ese rango de distancia no voy a tener una pérdida de presión tan importante como para que me exija que esté calculando pedacito por pedacito. Por eso les decía, si este lavabo me dices que está a 5 metros, no, entonces pones F y me pones G aquí y me calculas esos 5 metros a ver cómo me afecta a mi red. Pero en esas condiciones no. Inclusive, de hecho también eso lo iba a comentar más adelante, yo pudiera terminar mi cálculo aquí y calcular mis pérdidas de presión hasta BC y de C a D nada más. ¿Por qué? Por lo mismo, los diámetros de los muebles. De hecho, les voy a pasar una tabla. Es más, la norma que les mostré, creo que el día de ayer, de INIFED, que les dije que era el origen de donde yo tomaba mucha información. Ahí viene un baño completo que incluye lavabo, regadera y WC. ¿Cuántas unidades de mueble consume? Entonces, bueno, yo puedo armar ese paquetito y ahorrarme ese cálculo y nada más llegaría a este BC y no tendría esos tramos para calcular. Insisto, bajo condiciones normales. Ahorita no sabemos cómo me va a dar el resultado de mi cálculo. ¿Sí? Como es un edificio relativamente pequeño, están los muebles muy cercas, no va a haber mucho problema. El problema me refiero a que ya voy con tubos de 25 milímetros y el cálculo me sigue quedando mal. Quiere decir que tengo que comenzar a buscar algunas otras opciones. Entonces, bajo condiciones normales, baños de tamaño normal, que están cerca del suministro del agua, yo pudiera inclusive armar este paquetito. Está en la norma, viene el consumo de agua para un baño completo, ya sea con tanque o con fluxómetro, y simplemente calcularía este C. Insisto, yo creo que ahorita, conforme vayamos avanzando, algunas cosas que ahorita no están quedando claras van a ir quedando claras, pero quería comentarles eso. O sea, muchas veces me rige el diámetro con el que voy a llegar al mueble, más que el diámetro de un cálculo. Si por alguna razón tengo que calcular este pedacito y me da que de aquí a aquí es de 25 milímetros, pues lo pongo de 25 milímetros y aquí pongo una reducción a 13 milímetros y ni modo, pues el cálculo me lo está pidiendo. Pero insisto, bajo condiciones normales no tendríamos por qué tener ningún problema. Entonces, continuar, voy a checar ahora lo del agua caliente. El calentador no consume agua. Sí, es simplemente un paso. De hecho, se llama calentadores de paso. De hecho, inclusive creo que la caldera tampoco consume agua. Si estamos trabajando por presión, inclusive la caldera no me va a aumentar o disminuir la presión. Haz de cuenta que es otro tinaco. ¿Sí? Nada más que se está calentando el agua y la misma presión que viene de atrás lo está empujando para que salga. Entonces no hay aquí un consumo. De tal manera que mi agua, una vez que se separa de la que va a las llaves de agua fría, va a venir por aquí, va a entrar al calentador, se calienta, sale por aquí, continúa, se viene hacia abajo, llega hasta el piso, da esta vuelta y aquí ya tengo una T para el agua caliente. Y yo acostumbro ponerle B como el último tramo desde donde se separó, perdón, B1. Entonces tengo mi primer tramo de agua caliente que es el B a el B1. Y de ahí en adelante hago lo mismo, B1 a B2, que sería este tramo, y ya el agua caliente que va al fregadero y que va al lavadero, pues ya no pongo otro punto de cálculo. Y terminaría aquí con el B3, que sería de aquí hasta aquí. WC no requiere, ya se va directamente al lavabo y directamente a la regadera. Entonces tendría acá B
B a B1, B1 a B2 y B1 a B3. Entonces con eso ya tengo definidos mis tramos con los que voy a calcular. Esa es la parte que es un poquito más tediosa del cálculo. El definir los tramos con los que voy a trabajar. El siguiente paso sería proponer mis diámetros. Acuérdense que no calculamos exactamente el diámetro. Revisamos que lo que estamos poniendo es correcto. Entonces, ¿con cuál diámetro inicio? Ah, caray, es mi primer cálculo. No tengo ni la más remota idea de cómo va a resultar mi cálculo. Normalmente la recomendación que yo hago es comenzar con el diámetro más pequeño, que es el de 13 milímetros para agua. 13 milímetros o 12.7, que es la medida real, pero 13 milímetros es el tamaño nominal, que es media pulgada. Entonces voy a poner 13 milímetros en todos. Y voy a revisar cómo se comporta mi red. Ese es el problema del cálculo. Porque si una vez que termine no me da, me paso de la presión disponible, entonces quiere decir que tengo que empezar a corregir desde aquí. Y si no me sigue sin dar, sigo con otro. Ya la secuencia que yo recomiendo para ir modificando diámetros, pues ya se las diré yo en su momento, pero básicamente eso es. Por eso es que preferí yo hacer una hoja de cálculo para mis trabajos y es la que les estoy facilitando, la que les mostré hace ratito. Entonces, antes de continuar, quiero definir este valor MCA. MCA es la altura de la salida del tinaco menos el mueble más bajo, que normalmente va a ser el WC. Aquí es una casa de un piso, quiere decir que este tinaco va a estar aproximadamente a unos 2.90 de altura. ¿Sí? Entonces serían 2.90 menos 40 centímetros, más o menos, del mueble más bajo, me da 2.50 de metros de columna de agua disponible. Cada HF, cada pérdida de presión que calcule para cada tramo, me va a dar metros de pérdida de presión. La sumatoria debe ser menor que 2.50 MCA. ¿Sí? Cada tramo de tubo pierde presión. La sumatoria de todos tiene que ser menor que la que tengo disponible, que es esta. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer el primero. Y poco a poco vamos a ir viendo. No sé si calcule todos a mano, la verdad sí me da un poquito de hueva. Pero si quizás calcule algunos nada más, que vean ustedes el procedimiento y luego nos brincamos a la hoja. De hecho, así es como lo estaba haciendo. Bueno, primer valor que yo necesito una vez que tengo el diámetro propuesto es K. Profe, Sí, dime. ¿y para el caso del hidroneumático? Para el caso del neumático ya lo comenté, Ya. que ¿La tabla? en la tablita donde dice MCA sería esto. Ya. Sí, obviamente en el que hicimos nos daba 20 y tantos, ¿no? Porque estamos haciendo un centro comercial. Aquí es una casita de un piso y me da 2.50. ¿Vale? Entonces, bueno, constante K para un tubo de 13 milímetros. Si yo reviso mi tabla de constante K para un tubo de 13 milímetros, son 10.807.793. Entonces, 807.793.
en todos, porque estoy proponiendo ahorita el mismo diámetro. El siguiente valor es longitud total. Aquí es donde dije a mi mamá, donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque longitud total es igual a longitud de tramos rectos más longitudes equivalentes para cada tramo. ¿Sí? Entonces, en el tramo AB, no, insisto, no quise poner las distancias porque se iba a hacer un relajo, pero vamos a decir que en el tramo AB hay 2 metros, no, 250 metros de puro tubo. Todo esto son 250 hasta aquí. Ustedes tendrán que tomar de su isométrico de su proyecto y determinar tramos rectos de tubo, cuántos metros lineales dan. Entonces, 250 más longitudes equivalentes. Y longitudes equivalentes, si recuerdan, es en función de la pieza, la cantidad, longitud equivalente de cada uno y me va a dar un total. Entonces digo, ¿cuántas piezas hay? Yo comienzo a calcular normalmente a partir de esta T, entonces no la considero como parte de mi red. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 codos de 90. Longitud equivalente, si vamos a la tabla, me dice que un codo de 90 de la columna medio de 13 milímetros equivale a 0.35. Entonces, longitud 0.35. Me faltó aquí total. Serían 1.40. Tengo una T donde termina mi tramo, es decir, en el punto B hay una pieza, normalmente va a ser una T. Esa T la considero en el tramo AB, para ya no considerar los demás tramos y no voy a estar duplicando. Entonces, una T de paso, porque el agua va a continuar y deriva hacia un lado. Tengo una pieza y tengo una T de 13 milímetros de paso, son 0.27. Entonces, 1.27 me da igual. Tengo 1.67. Entonces, acá 1.50 más 1.67 me va a dar 7, 11, 2, 3, 4.17 metros. ¿Es correcto? Porque ya vieron que sí me suele equivocar al calcular distancias. Tienen que estar verificando todas las cuentas que yo hago, ¿eh? Sí. 4.17. Bien. Ahora gasto y terminaría con H. A ver. Está medio apretadito aquí. Gasto. Ok, ¿cómo calculamos el gasto? La primera referencia que tengo yo es las unidades mueble de cada uno de mis aparatos. Ya les dije que en el primer tramo AB, o al menos hasta el punto donde se desvía hacia el agua caliente, lo que va a valer son las unidades mueble de la columna que tengo etiquetada como total. No se les olvide, nada más en este tramo. Puedo tener dos tramos, ¿eh? Ustedes tienen que identificar a partir de qué punto se desvía el agua fría y el agua que va hacia el calentador o Ay, se me olvidó el nombre, hace rato lo dije. Para calentar agua en grandes volúmenes, se me fue el nombre. Pero al final de cuentas es calentador. Entonces, ¿qué? ¿Mandé? No, el otro. Caldera, se me fue el nombre. Bueno. No sé por qué. Ahí está. Tengo entonces un excusado de tanque, lo voy marcando aquí con color. Tengo también un fregadero. Tengo también un lavabo. Tengo también una regadera
Y creo que es todo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Me hace falta uno. Regadera, lavadero. Y esto me da 2, 3, 4, 5, 8 unidades mueble. 8 unidades mueble. Ahí está. ¿Sí? Insisto, es mi primer tramo. Tengo 8 unidades mueble. Ahora, ¿qué hago con esas unidades mueble? Me vengo a mi tabla Hunter y busco 8 unidades mueble en un sistema por tanque. Acuérdense, si tengo tinacos y muebles de tanque, W6 de tanque es esta columna. Si tengo hidroneumático con un fluxómetro de la segunda columna. Entonces, tengo 0.49 litros por segundo. ¿Sí? Entonces, voy a venir hacia mi cuaderno otra vez. Ya se me perdió mi... Acá está. Voy a anotar aquí, aunque ahorita lo voy a borrar. Tengo 8 unidades mueble. Según Hunter, eso equivale a 0.49 litros por segundo. Y eso sobre 1000. Cada que hago estas operaciones me da miedo porque luego me confundo con los litros por segundo y metros cúbicos por segundo. Pero bueno, 0.49 entre 1000 me da 0.00049 metros cúbicos por segundo, que es lo que yo ocupo aquí. ¿Sí? Entonces, 0.00049 metros cúbicos por segundo. Entonces voy a borrar todo esto. Y con esto ya aplico la fórmula K por LT por gasto al cuadrado. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto les da a ustedes? La longitud del tubo sería 2.90, profe. Lo que está aquí. Esto. Okay. Este valor. ¿Cuánto le dio usted, profe? Ah, no, digan ustedes primero. Está muy alto el valor, ¿eh? Bueno, muy alto considerando que tenemos nada más 2.5 metros de columna de agua disponible. Me da 10.82. Se deja Pues el gasto es 0.0004, ¿verdad? .00049. Ah, ok. 10.80. 10.8082. ¿Sí? Ajá.
¿Qué opinan de este primer valor? Está alto. Que ya valió gorro nuestra red, ¿verdad? Aquí no ocupamos ser ningunos expertos en instalaciones hidráulicas para saber o darnos cuenta de que el primer tramo no nos está funcionando un diámetro de 13 milímetros. ¿Sí? Nos está dando muy alto el valor. Los demás, ¿cómo van a andar? No sabemos. Vamos a ir averiguando cómo está el rollo. Pero bueno, pues vamos modificando de una vez. Voy a pasar el valor de constante K acá abajo porque eso no sé cómo van a andar. Y voy a borrar esto. Longitud total va a cambiar. El gasto permanece igual porque es independiente del tubo. Y obviamente voy a cambiar esto. ¿Qué es lo que sucede? Yo ya lo había propuesto de 13 milímetros. El siguiente es 19. Tengo 10 metros, lo que me salió ahorita, tenía 10.82 de pérdida de presión y tengo disponible nada más 250. Estoy muy arriba y todavía me hace falta calcular los demás. Si yo subo de 13 milímetros a 19, es muy posible que ni así me funcione. Entonces yo voy a proponer de una vez irnos a 25 milímetros. ¿Cómo voy a saber si está bien? Hasta que esté calculando. No hay manera en que yo desde ahorita pueda saber si mis resultados son correctos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? De inicio mi constante K. La constante K para un tubo de 25 milímetros es 268.129. 268.129. ¿Sí? Entonces, 268.129. ¿Por qué longitud total cambia? Ah, es que las longitudes equivalentes cambian al cambiar de diámetro. Codo de 90 y T de 1 pulgada. Codo de 90 y T. Voy a buscar mis tablas. Codo de 90 de 25 me da .68. Lo voy anotando acá. Y la T de paso de 25 milímetros me da .53. Entonces, bueno, 4 codos de 68 centímetros me da 2.72. 2.72. Mientras que la T, 0.53. Y esto me da 5, 12, 3.25. Que sumados a los 250 que ya tenía, serían 5, 7, 5.75 metros que irían aquí entonces. ¿Cuál sería mi pérdida de presión? ¿Cuánto equivale a H ahora? El gasto no cambia, insisto, es independiente del diámetro. Pero constante K y longitud, sobre todo por la longitud equivalente, sí van a depender del diámetro. Dígame cuánto es HF. 0.37. 0.37. Vean cuánto bajó, ¿verdad? Quiere decir que me queda todavía 2.13
disponibles para toda mi red. ¿Sí? Ese es el cálculo hidráulico. Como ven, es muy tedioso. Voy a calcular, yo creo que unos 2 tramos más y luego nos pasamos a la hoja. Voy a calcular el tramo BC y el CD aquí a mano. Y luego revisamos los demás. En el caso del tramo BC, yo voy a proponerles cambiarlo a 19 milímetros. El tramo BC ya nada más lleva el agua que va a ir a las llaves de agua fría. Ya no va a llevar el agua que va hacia el calentador. Entonces, bueno, puede disminuirse un poco. Constante para el tubo de 19 milímetros son 1.243.490. 1.243.490. Longitud total, bueno, de B a C son casi 2 metros. 1.90 vamos a ponerle. Entonces vamos a cambiar aquí todo esto, todo esto. Esto no sé cómo vaya a andar. Tengo longitud total en el tramo B a C de 1.90 que, insisto, eso lo deben tomar ustedes de su proyecto. Longitud equivalente, ¿qué piezas hay de B a C? Yo nada más veo una T. No hay ninguna otra pieza, entonces tendría T cantidad 1 de 19 milímetros. Lo voy a buscar ya acá en la tabla para no estarme cambiando de una a una. Es una T estándar de paso de 19 milímetros, son .40. 0.40. Obviamente aquí pues me va a dar lo mismo. De esta manera lo voy a poner para que tengan toda la información. .40, 2.30. Esa es mi longitud. Ahora bien, en el tramo BC pasa el agua que va a suministrar el agua fría para todos mis muebles. Pero ya no voy a tomar los datos de la columna total como lo hice hace rato. Ahora sí voy a tomar los que tengo aquí. .75 de agua fría. Déjenme ir sumando. Ustedes vayan sumando también para que yo no me equivoque. Bueno, de todas maneras me puedo equivocar aunque ustedes sumen, ¿verdad? Pero nada más sumen lo correspondiente a agua fría de todos los muebles. .75 más 5 del WC más 1.50 de la regadera más 1.50 del fregadero más 2 del lavadero me da 10.75 unidades mueble. ¿Correcto? Correcto. Sí. Bien. Entonces, ahora sí me voy a mi tablita porque voy a buscar unidades mueble en tabla Jonte 1075. No hay 1075. Si esto lo pudiera hacer con un método numérico, pues busco o interpolo para encontrar exactamente 1075, pero aquí me voy a ir con el entero, con los .57 litros por segundo para ese tramo. ¿Sí? Y eso me da 0.00057 metros cúbicos por segundo. Entonces aquí el gasto, voy a regresarme a la pizarra, serían 0.00057. Y eso, ¿cuánto sería mi pérdida de presión?
Punto 92, punto 93. Pues, no le sale. Internet, ¿en qué? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Ande? Leí del internet, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuánto, cuánto equivale el pérdida de presión para el tramo ABC? Con esos valores a mí me sale 0.92. 0.92. 0.92, no, ¿verdad? Sí es. Bien. ¿Por qué me salió más alto? Pues de inicio, porque tengo un diámetro menor. ¿Sí? Y eso va a provocar que la pérdida de presión sea un poquito mayor. Independientemente del gasto, independientemente de la longitud, tengo simplemente comparando el valor K para 25 milímetros son de 268,000, mientras que el valor K para 19 milímetros es 1,243,000. Entonces eso provoca que salga un poquito más. Pero hasta aquí llevamos 1.29 metros acumulados de pérdida de presión. Habrá que ir revisando todos los demás. Me voy a aventar, había pensado hacer el tramo CD, pero voy a hacer ahorita el tramo B a B1, que es el agua caliente. ¿Sí? Yo aquí le voy a propuesto de 13 milímetros. También lo voy a cambiar porque yo sé que con 13 milímetros no me va a ajustar. Voy a proponer 19 milímetros también. 19 milímetros. Tengo ya los factores. 1, 243, 490. Longitud total. Voy a borrar acá estos valores. También aquí todo esto. Y la longitud de tramos rectos. Acuérdense que eso ustedes lo tienen que obtener de su isométrico. Voy a poner aquí que son 250 porque da muchas vueltas. Piezas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 codos de 90. Tengo una T, termina en una T, acuérdense que la tengo que considerar aquí. T, una. Y tengo dos válvulas de compuerta. Yo tengo que ponerlas para en cierto momento cerrar esas tuberías y poder desconectar mi calentador para mantenimiento. Entonces tengo válvula de compuerta, tengo dos. Entonces, a ver aquí cómo me sale el total. Y otra vez voy a consultar mis longitudes equivalentes desde acá. Ustedes tienen las tablas para no estarme cambiando otra vez de pantalla. Codo de 90 para 19 milímetros es de 0.60. T sería de 40 centímetros. Y válvula de compuerta para 19 milímetros son 0.09. Eso me va a dar 3.00, 0.40, 0.18. Y en total me da 3.58 metros. Entonces, 3.58. Ven que en piezas es mayor las equivalentes o la equivalencia contra los tramos rectos. Son 5.608. Aquí quedó muy gacho este 5. Ahí está. Entonces tengo 6.08.
Y aquí pasa el agua que va a dar a todos mis muebles, pero nada más agua caliente. Aquí ya no va a incluirse el WC. Quiere decir que tendría entonces, déjeme calcularlo, ya le había calculado y lo quité. No me acuerdo si era eso, mejor le checamos. No, si eran 10.75 hace rato, ¿verdad? Simplemente le voy a quitar los 5 del WC, porque es agua caliente nada más. .75 de lavabo, 1.50 de regadera, 1.50 del fregadero y 2 del lavadero. ¿Sí? 5.75. Y si checo ahora en mi tabla Hunter, los 5.75 me quedo en 5, me da .38 litros por segundo. Y eso equivale a .0038 de gasto, ya convertido al metros cúbicos por segundo. ¿Esto cuánto me da de pérdida de presión? .09. ¿Cuánto? 1.09. 1.09. ¿Cómo ven? ¿Cómo está quedando nuestra red? ¿Les está gustando? A mí ya no me gustó. Yo Aquí. tengo una duda, profe. Sí, dime. Para el cálculo de metros de columna de agua, en ese caso, por ejemplo, se suma el tramo B a B1 y A y a B, ¿no? No se considera el B porque el B se lleva para agua fría. A ver, aquí son dos cosas diferentes. Los metros de columna de agua es la presión que me da el tinaco y se calcula con la altura que hay a la salida del tinaco menos la altura del mueble más bajo. Esos son los metros de columna de agua. Aquí están. Que son los 2.90 de altura del tinaco que yo estoy proponiendo, menos 40 centímetros de altura del WC. Me da 250 metros de columna de agua, que es lo que tengo disponible. ¿Sí? Todo lo que yo calcule de caídas de presión de cada tramo tiene que ser menor que esto. Ahora, tú me dices que en el tramo B a B1, Sí, a lo que me refería es por la pérdida de presión. O sea, si tenemos 250, mi pregunta era, ¿solamente se considera porque es agua caliente el tramo B a B1 que tenemos una pérdida de 1 metro? Ajá. Y el tramo AB que tenemos la otra pérdida, no recuerdo bien, para considerar la pérdida de presión en la línea agua caliente? Y aparte también la pérdida de presión, por ejemplo, para la línea de agua fría, la sumatoria de la pérdida de presión del lado al tramo A a B y tramo B B C, ¿o es todo junto? No, todo junto, porque inclusive en teoría el pedacito que hay del punto F a la conexión del WC, también hay pérdida de presión, que va a ser mínima, despreciable, por eso les comentaba que ya no calculamos acá, a menos de que fuera necesario. Pero todos los tramos tienen pérdida de presión y todos hay que calcularlos. Por eso los anoté todos aquí. Todos estos tenemos que calcularlos y obtener este valor. La suma de todos es la suma de todas las pérdidas de presión que hay en todos los tramos que yo definí. Y eso tiene que ser menos que los 250. Ok, entonces no se separa agua caliente y agua fría para la pérdida de presión. No, para la pérdida de presión no, porque igual el agua caliente que te llega a la regadera viene con la presión que da el tinaco. El calentador no es más que un recipiente intermedio, ¿no? ¿Sí? Va a entrar agua con la presión del tinaco y con esa misma presión va a salir. Por ahí van a encontrar posiblemente algunas variaciones de cálculo que consideran la presión que se genera por el cambio de temperatura del agua caliente.
pero realmente no hay mucha diferencia en los diámetros que se obtienen. ¿Es más preciso? Sí, pero esto funciona y las normativas están basadas en esto también. Otra pregunta, cuando por ejemplo, ahí que hubo una reducción tuvo una pulgada a 3/4, ¿dónde se considera la reducción? ¿En el tramo BB1? Sí, ¿no? En el BB1 también digamos que debe considerar una reducción. Depende, porque yo aquí sí estoy saliendo de B a C con 19 y B a B1 con 19. Me convendría más poner la reducción antes y que la T sea de 19. Pero entonces tendría que cambiar acá mis longitudes equivalentes a 19 milímetros. ¿Sí? Es decir, AB vengo con 25, antes de llegar a la T reduzco de 25 a 19, mi T ya es de 19 y salgo BB1 19 y BAC 19. Pero si el tramo BC calculo y resulta que no da y lo cambio a 25 milímetros, entonces cambia el asunto. Vengo con 25, encuentro mi T de 25, continúo BAC con 25 y con la salida de la T de B a B1, ahí pongo una reducción, pero ya nada más para esa salida. Entonces depende mucho del resultado de los demás tramos, de los tramos siguientes, para saber si reduzco antes de la T o reduzco después de la T única exclusivamente a la que necesito. Porque ¿qué pasa si ya una vez calculado me resulta que BC es de 19 y BB1 de 13 milímetros? Entonces tengo que poner dos reducciones a la salida de la T. Entonces, ahí ese juego de piezas, yo normalmente lo hago ya que tengo definidas mi red. En teoría, el meter una reducción me implica una longitud equivalente más. ¿Sí? Pero normalmente ya no la calculo. A veces sí, a veces no. Sobre todo si tengo mucha diferencia entre la sumatoria de HF. De hecho, aquí es HF, perdón. Si tengo mucha diferencia entre HF y los metros de columna de agua disponible, pues las reducciones se las puedo poner y no me genera absolutamente ningún problema. Pero ahorita no puedo saber. Sí, ahorita me voy con lo que mis mismos diámetros me están indicando que debo de hacer. Pero sí es correcto hacer ese análisis. Insisto, habría que tener ya todos los tramos calculados y bien definidos con los diámetros para saber exactamente qué pieza poner. Y con la hoja de cálculo podemos volver a hacer el ajuste si es que es necesario para considerar ese cambio de piezas. Okay, gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? No había visto la hora, faltan 10 para la 1. Bueno, voy a cambiar a mi pantalla. Dudas. Aquí en esta hojita no la voy a ver a fondo, simplemente quiero que vean algunas cosas porque quiero hacer 1 o 2 cálculos más de tramos. Mañana lo continuamos. ¿Cómo funciona esta hojita? Primero, yo le defino si es un sistema con agua caliente o agua fría nada más. Sistema de agua potable con agua caliente, sí o no, para que sepa cuáles unidades mueble tiene que tomar en cuenta. ¿Sí? La columna de total o la columna de agua fría y agua caliente. Sistema basado en válvula o tanque, para que sepa en unidades mueble, ¿sí?, cuáles valores debe de tomar en cuenta. ¿Sí? Si es por tanque o por válvula. Aquí yo pongo todos mis tramos de cálculo. Voy a hacer un ejercicio rápido. A ver si no me resulta diferente. El tramo AB. Tipo de tramo, agua fría, red general o agua caliente.
El primer tramo es red general. Los que tienen un sistema en que todo es pura agua fría, los casos que ya mencioné, en todos los tramos lo van a poner red general para que calcule en función de la columna de total. Y los que tengan combinado agua fría o agua caliente, nada más del primer tramo o antes del calentador ponen red general y los demás si es agua fría o agua caliente. Entonces, mi primer tramo es red general. Va a tener... Voy a borrar esto. Va a tener un lavabo, un excusado de tanque. Va a tener un fregadero de cocina. Va a tener un lavabo. Va a tener un lavadero. Va a tener una regadera. Sí. Ya me preocupé porque no me estaban dormidos los valores. Bueno, 16.50. No, creo que siguen de 16.50 las unidades mueble. Que está por válvula. Estanque. Ok. Diámetro. Le había puesto 25 milímetros. Aquí está el factor. Aquí está la longitud total, que yo le había puesto al principio de 250. Y luego piezas equivalentes, o las piezas son 4 codos y una T. ¿Sí? Posiblemente nos dé diferente de lo que hicimos hace rato. ¿Sí? Aquí no sé si me he equivocado con alguno de estos valores. Lavabo, lavadero, regadera. Creo que no me hace falta nada. Red general. Déjame checar si aquí va como agua fría. No, está bien. Red general. Así es como tenemos que ir calculando todos los valores, todas las fórmulas, todos los tramos. Y acá me voy a ir acumulando todas las pérdidas de presión. ¿Sí? Entonces, si quieren ir trabajando esta hojita, adelante. Lo que sí recomiendo es que vean el video. Vean el video que les compartí al principio. Si ven alguna diferencia en valores, lo checamos. Porque todavía al final del semestre pasado estuve corrigiendo algunas tablas y algunas fórmulas. Y bueno, no quiere decir que esté libre de errores. Por aquí se me hace medio raro este valor, no me coincide, pero igual yo estoy mal en alguna fórmula. Pero el procedimiento es el mismo. Si tengo que hacer alguna modificación de alguna fórmula, pues simplemente se las hago y se las voy a compartir y listo. Si hay algún otro tipo de diferencia, bueno, ya checo a ver por qué es la diferencia, pero insisto, el procedimiento es este. ¿Sí? Ya de los demás, ahorita no hablamos. Ya eso lo vemos el día de mañana. Pero al menos vean el video, vean un poquito más cómo funciona la tablita esta. Y mañana continuamos con... yo creo que vamos a calcular mañana algunos otros 2 tramos. ¿Sí? Y luego nos pasamos de nuevo a la hojita de cálculo en Excel. ¿Sale, muchachos? Muy bien, Archie. Sale. Sí, después. Gracias. Ánimo, nos vemos mañana. El video que dice que veamos es el que mandó el grupo, ¿verdad? Así es, exactamente, ese es. Ahí viene tabla el profe también. Ahí viene en el primer comentario, ahí está el link para descargarlo. Excelente, profe, ya me suscribí y le di una lista. Bueno, está bueno. Aquí yo tengo una duda. Hey. La de la memoria, ¿vamos a poner la tabla de Excel o hacer? Sí, la graban como PDF o como imagen y la insertan en su memoria, en su documento. Vamos a poner las 2 tablas entonces, la de cálculo de bomba y cálculo de instalación. Todas las que sean necesarias. Ok, ¿Vale? vale, ya está. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.